Imaginemos que querías irte de viaje o te estás yendo de viaje, ya que terminó la cuarentena, quieres relajarte, entonces llegas al lugar y tomas unas 1000 fotografías, mínimo. Entonces pasaron unos días, la pasaste chévere, regresaste a tu casa y comenzaste con la elección de fotografías. Dentro de esas 1000 fotos elegiste solo dos, nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegiste específicamente esas 2 fotografías y no las otras 998 fotos que está? ¿Por qué? De todos los factores compositivos que existen, te voy a hablar de uno muy importante, que es el peso que tiene un elemento dentro de toda una composición fotográfica. Si estás interesado o interesada, quédate para que veas el video. Mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y hoy hablaremos del peso visual en una composición fotográfica. Aquí tenemos esta fotografía, queridos filmmakers, creadores de contenido, instagramers y todos los que amen el mundo audiovisual. Vean, esta foto fue tomada en cenital, fue en un campo, justo ella estaba caminando, yo con el dron le tomé la fotografía y bueno, hice el proceso de edición y todo esto y quedó esta foto. Vale, para que haya mayor peso visual existen varios factores, yo les voy a explicar 4 de estos factores. Número 1, el factor por ubicación. Según la ubicación en donde esté, va a tener mayor peso visual. Es decir, si esta foto está aquí, a diferencia de que esté aquí abajo, va a tener menor peso visual. Es decir, una foto tiene mayor peso visual si tú lo ubicas en la parte de abajo a que esté en la parte de arriba. Por ejemplo, vean. Es mucho mejor verlo aquí abajo que aquí arriba. Según esta regla, la fotografía se vería mucho mejor así. Esa es la primera regla respecto a la ubicación. La segunda, una fotografía tiene mayor peso visual en la parte derecha que en la izquierda. Esta persona debería estar en la parte derecha que en la parte izquierda, vean. Así llama aún más la atención. Ven, yo voy notando ya el peso, me gusta más así de lo que estaba anteriormente. Vean cómo estaba. De lo que estaba aquí, lo pasamos aquí. Entonces, así llama más la atención. En la parte derecha que en la izquierda. En la parte de abajo que en la parte de arriba. Ahora, la tercera regla. Esta regla explica que tiene mayor peso visual si está en esta parte de la diagonal. Miren. Si está en esta parte de la diagonal, tiene mayor peso visual a que se ubique aquí, que esté aquí. Ya, esta persona está ubicada aquí. Aparte cumple con la regla de la composición de los tercios. Entonces, vamos bien con esa foto. Ok, ahora vamos al segundo factor. El factor de aislamiento. ¿A qué se refiere con esto? Según esta regla, un elemento visual va a tener mayor peso si está aislado de otros elementos visuales. Ejemplo. Ella es una persona que está dentro del campo. Si nosotros ponemos aquí otra persona, otra persona, otra persona, aquí hay un conjunto de personas dentro de esta fotografía. Ustedes pueden ver claramente cómo es que ella destaca, a diferencia de todos ellos, porque está aislada del grupo. Eso hace que nuestra vista se dirija hacia ella. Aquí vemos cosas en común, son puros círculos, son personas. Pero al estar ella separada del grupo, de la manada y de todos ellos, hace que destaque bastante en la fotografía. Por lo tanto, tiene mayor peso visual. Eso es respecto al factor de aislamiento. Ahora vayamos al tercer factor, color. Este factor se refiere, y es muy importante, ya que el color influye bastante para el peso visual de una fotografía. Ella tiene su polo es de color celeste, sus zapatillas blancas, tiene un poncho con líneas negras de color blanco y un sombrero crema también un poco blanco. Vale. Esto le ayuda a ella a diferenciarse de todo el campo, porque el campo es verde y ella no lo es. Sería totalmente diferente, imaginen que es de verde, ¿ok? Imaginen que está de verde. Sería totalmente diferente si su polo fuese verde, su poncho también color verde, el sombrero verde, zapatillas verdes. Si todo fuese verde, prácticamente perdería el peso visual que ella que ha tenido anteriormente en las fotos, porque estaría camuflándose con el campo y entonces ya no podría haber algo donde destaque. Pero al estar así, de este color, destaca más. Eso ayuda a que tenga mayor peso visual la foto y que nosotros y nuestra mirada se dirija hacia ella. Algo que deben de saber es que hay 3 puntos importantes para detectar si hay mayor peso visual o menor peso visual respecto al factor de color. El punto número 1 es que los colores claros pesan más que los colores oscuros. El segundo punto es que los colores cálidos pesan más que los colores fríos. Y el tercer punto es que los colores saturados pesan más que los menos saturados. Por esos 3 puntos es que esto ayuda a tener un mayor peso visual. Tanto el color de ella, su ropa, tanto ella es más clara que todo el campo, que es más oscuro.
Eso ayuda mucho. Y no está tan saturada como es el campo, pero las otras reglas ayudan a que igual ella siga teniendo mayor peso visual. Ahora vámonos al último factor, el factor de interés intrínseco del objeto. ¿A qué voy con esto? Nuestro cerebro está acostumbrado a detectar formas ya conocidas. Un ejemplo, nosotros sabemos que ella es un ser humano, viva y todo lo demás, ok, ya. No sería lo mismo, miren, si yo pongo por ejemplo este elemento aquí, oh shit, se me sale. Si yo pongo otro elemento aquí, otro así, y hay varios elementos. Listo. ¿A qué se refiere con esta regla? Ella, por ser un ser humano, para nuestro cerebro es más fácil detectarla. Esto yo no sé qué es. Yo no sé qué es esto. Tampoco esto, ni esto. Me cuesta identificar qué forma tiene. Ella es más fácil. Si pongo un triángulo, esto también es fácil de detectar porque nuestro cerebro está acostumbrado, conocemos las formas. Si está un círculo, también conocemos. O sea, los pesos visuales de toda la fotografía serían esto, la persona y el triángulo. El círculo, la persona y el triángulo. Simplemente porque son formas más detectables para nosotros. Es por eso, a diferencia de todos los elementos que vemos aquí, que son estos dibujos muy extraños, ella igual va a resaltar y va a tener mayor peso visual, porque es más fácil de identificar para nuestro cerebro. Eso sería todo, gente. Si les gustó, denle su like, déjenme sus comentarios y díganme si encontraron algo de valor en cada minuto. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les lleguen más videos así. Síganme en Instagram como @soyfilmmaker para que me conozcan un poco más, vean mis fotografías, me dicen qué les parece. Eso sería todo. Recuerden, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices.